Bendiciones y bienvenidos a tu canal cristiano, sectas y religiones. El día de hoy estaremos haciendo un corto video analizando una práctica que se está realizando en estos días en la Iglesia Católica. Y esa práctica es el miércoles de ceniza y la cuaresma. Vamos a estar analizando si esta enseñanza es bíblica. Cada vez que nos encontramos con alguna práctica, enseñanza o doctrina de alguna iglesia, debemos de hacernos la pregunta si dicha enseñanza o doctrina o predicación es bíblica. Entonces nos preguntamos si la práctica del miércoles de ceniza y la cuaresma es bíblica. Pues claro que no. La Biblia en ninguna parte nos manda a celebrar el miércoles de ceniza o la cuaresma. En el miércoles de ceniza miramos a una gran cantidad de personas que se hacen una cruz en la frente. Según ellos, el miércoles de ceniza y la cuaresma es un tiempo de arrepentimiento. Miramos que la Biblia no nos manda a celebrar una cuaresma ni miércoles de ceniza, ni hacernos un crucifijo en la frente. Y no nos manda también a esperar un año para poder nosotros arrepentirnos de nuestro pecado y convertirnos al Señor. La Biblia dice: si hoy escuchares mi voz, no endurezcas tu corazón. Y la Iglesia Católica se basa en echarse ceniza en la frente, basado a pasajes bíblicos donde mirábamos a hombres que se arrepentían y se echaban ceniza en sus cabezas. Pero miramos que hay una gran diferencia entre esa práctica del Antiguo Testamento con la práctica que hace la Iglesia Católica. En el Antiguo Testamento no solo se echaba ceniza, sino que también se rasgaban las vestiduras y se ponían ropas ásperas. Y había un verdadero arrepentimiento y no simplemente era un ritual como el que se hace hoy. La gente lo ha tomado como una tradición donde no hay arrepentimiento y donde la práctica también no es bíblica. Miramos cómo lo hacían en el Antiguo Testamento. Segunda de Samuel 13:19. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza y rasgó la ropa de colores que estaba vestida. Y puesta su mano sobre su cabeza, se fue gritando. También lo miramos esa práctica en Esther 4:1, donde dice: luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. También en Daniel 9:3, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, ayuno, cilicio y ceniza. Miramos que en el Antiguo Testamento había esta práctica, pero una práctica de humillación, y no tenían días definidos para eso, porque no podemos nosotros programar un arrepentimiento. El arrepentimiento tiene que ser genuino. El pueblo de Israel lo practicaba cuando ellos sentían un verdadero arrepentimiento, cuando estaban sufriendo, cuando estaban pasando momentos difíciles. En ese momento ellos se humillaban buscando la misericordia y el favor de Dios. Pero no miramos a nadie que venía y se hacía una pequeña cruz en la frente, sino que se echaban ceniza en su cabeza, se vestían de cilicio, que eran unas ropas ásperas, y se dedicaban a la oración y al ayuno. Y había un verdadero arrepentimiento. Pero miramos que hoy en día la Iglesia Católica lo hace como una ceremonia o un ritual, donde no hay arrepentimiento, donde no hay verdadera humillación. Simplemente son rituales y tradiciones hechas por los hombres. Entonces, esta práctica no es bíblica. Además, miramos una gran diferencia de los ayunos que se hacían en el Antiguo Testamento con el ayuno del Nuevo Testamento que enseñó Jesucristo. Vamos a ver cómo Cristo enseñó a hacer los ayunos y a cómo humillarnos delante de Él. Mateo capítulo 6, versos 16 al 18 dice: cuando ayunéis, que no sea evidente, porque así hacen los hipócritas,
pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ayunes, peínate, lávate la cara. Así nadie se dará cuenta de que estás ayunando, excepto tu Padre, quien sabe lo que haces en privado, y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará en público. Entonces miramos claramente que Jesús nos manda a ayunar, nos manda a humillarnos, nos manda a que pues nos encerremos en nuestro cuarto para que nadie se dé cuenta de que estamos ayunando. Pero no nos manda Jesús a que nos vistamos de cilicio y a que nos echemos ceniza en la cabeza como se hacía en el Antiguo Testamento, ni mucho menos que tomemos el símbolo de la cruz y la hagamos en la frente. No existe eso en la Sagrada Escritura. Otra de las prácticas que se hacen también en la Cuaresma es no comer algunos alimentos. Por lo menos el miércoles de ceniza y los viernes santos no se comen carne, pero sí se pueden comer pescado. Y supuestamente están ayunando. Los ayunos bíblicos es dejar de comer y dejar de beber. No simplemente dejar la carne roja por un lado y poder comer cualquier otro tipo de alimento. Los ayunos de la Biblia, cuando los examinamos, nos damos cuenta que la gente no comía y no bebía, ya fuera en todo el día, o incluso gente ayunó 3 días, otros como el rey David ayunó 7 días. Pero no miramos que hacían el ayuno como lo hacen en tiempo de la Cuaresma, que según no comen carne esos días, según porque se están consagrando y preparando pues para la muerte y resurrección de Jesucristo. Pero Jesús no enseñó en ninguna forma a celebrar pues su muerte y su resurrección de esa manera. No miramos que Jesús dijo, vayan a celebrar mi muerte y mi resurrección con un miércoles de ceniza o con una Cuaresma. Miramos que sí, Jesús antes de morir sí nos mandó a hacer algo. ¿Y qué fue lo que nos mandó Jesús a hacer antes de morir? Eso lo encontramos en Lucas capítulo 22, verso 19. Donde dice, y tomó pan y dio gracias, lo partió y lo dio, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Miramos que Jesús, antes de morir, Él constituyó lo que hoy llamamos la Santa Cena. Jesús antes de morir dijo, van a hacer esto en memoria de mí. Jesús mandó a celebrar la Santa Cena antes de morir. Si la Iglesia Católica dijera, bueno, vamos a hacer la Santa Cena, entonces estarían enseñando algo bíblico. Jesús mandó a celebrar la Santa Cena en señal de su muerte y resurrección. Y vamos a hacer esta práctica en memoria de Jesucristo. Pero no nos manda a celebrar ni Cuaresma, ni miércoles de ceniza. No nos manda a dejar de comer carne los miércoles o viernes santo. Todas esas prácticas no son bíblicas. Jesús solo enseñó la Santa Cena. Si usted quiere hacer una práctica bíblica, pues puede hacer la Santa Cena como el Señor la mandó y de manera simbólica y no literal también como enseña la Iglesia Católica. Bueno, esto ha sido el corto video que les quería traer el día de hoy, ya que eso lo estamos viendo en estos días, para que nos demos cuenta que hay prácticas y enseñanzas que no tienen que ver nada con las Sagradas Escrituras. Simplemente son enseñanzas y prácticas de hombre. Cada vez que estemos frente a alguna práctica que supuestamente es cristiana, hagámonos la pregunta si esa práctica
es realmente bíblica. Y si no está en la Biblia, pues no estamos obligados a creerla ni a practicarla. Esto ha sido todo. Espero que te haya gustado el video. Bendiciones y nos vemos en el próximo video.